¿Cómo estás, Germán? Bueno, ¿cuál es la lectura de Buenos Aires? De Cava. Van a ser definiciones, seguramente por una cuestión de que quienes compiten principalmente son referentes muy importantes a nivel nacional. Si bien quizás Mauricio Macri no interviene, pero indirectamente también detrás de la candidatura de Los Penato está precisamente el desafío de seguir liderando un espacio político como es el PRO y en consecuencia también conservar lo que es el bastión del PRO, que es Ciudad de Buenos Aires. Y de ahí la competencia con el gobierno nacional a través de Adorni y por otro lado el sector del peronismo con Leandro Santoro, y también tenés otro peronismo que es el de Abal Medina, en donde hay que ver cómo terminan los resultados. Y ahí la escinsión de lo que fue Juntos por el Cambio y distintos actores que pueden hacer mella en los resultados que puedan obtener. O sea, consecuencia de eso vamos a ver si el PRO reafirma su liderazgo en la ciudad o empieza a verse un poco tambaleado, un poco desafiado con respecto a lo que es el posicionamiento de la Libertad Avanza a nivel nacional. Quizás no es tanto, hemos visto resultados en las elecciones del domingo pasado, pero en este caso en Ciudad de Buenos Aires ha intervenido el presidente en cierre de campaña y en ese sentido creo yo que es mucho más significativo el resultado que podamos llegar a tener en estas elecciones, que casualmente son elecciones de legislador. No tendría que ser algo muy trascendente, pero sin embargo es curioso que de una ciudad pueda salir un candidato a presidente también. Pero más que el candidato a presidente, se está jugando la derecha argentina. Totalmente, o sea, está dividida en un montón de, en este caso, prácticamente 5 listas, y en ese sentido, bueno, hay que ver cómo también el resultado impacta, o si se posiciona puntualmente quién es el líder de la derecha, quizás podríamos decir. Porque Buenos Aires define eso. Exactamente. Vamos, ¿quiénes son los 5 para vos? Tenemos, justo acá están apareciendo, bueno, a ver, primero Mauricio Macri, que sería el PRO en su figura de Luciano exactamente, Los Penato. Después tenés a Adorni, sí, el vocero presidencial. Tenés a Marra, justamente, sí, que exiliado prácticamente a Libertad Avanza. El ex jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que él obviamente se trata de posicionar como un socialdemócrata y demás. Y de ahí, si no me equivoco, estaba tratando de encontrar a alguien más. Bueno, Biondini no tiene demasiada influencia, pero Santoro también tiene una posibilidad de hacer cierto daño. Santoro, hablamos de Leandro Santoro. Leandro Santoro. Sí, porque tenés Leandro Santoro y lo tenés al otro Santoro que viene también del liberalismo. Del liberalismo, sí. Entonces, tenés esos 5 actores que pueden justamente dividir y competir en un mismo electorado, que es el de Ciudad de Buenos Aires, y que en ese caso vamos a ver quién termina liderando ese espacio, justamente. Pero creo que en este caso tenés 2 figuras principales que sería, o 2 listas principales, la Libertad Avanza y el PRO, que lo que compiten no solamente es por la legislatura, sino que están compitiendo también por un liderazgo nacional, y esa permanente puja que existe entre Javier Milei y Mauricio Macri, de ver quién puede llevar justamente la conducción de todo ese caudal de votos que en su momento le dio la victoria a Milei, pero también lo acompañó precisamente el acuerdo del PRO. Es decir, prácticamente se va repitiendo la historia, ¿no? En algún punto sí, lo que le pasó al peronismo en su momento, ahora le pasa también a la derecha argentina. En este caso tenemos que ver quién termina justamente ganando, y siempre ha pasado eso, ¿no? De expresidentes que tratan de mantener, se tratan de mantener en la escena política, pero obviamente vienen por detrás dirigentes que buscan reemplazarlo, y en este caso no escapa Mauricio Macri a eso. Sí, sigue teniendo su capacidad de fuego, su poder de influencia en distintas esferas del Estado, pero hay que ver si el acompañamiento de la sociedad continúa, en el caso puntual de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Hemos visto que a lo largo del país la Libertad Avanza lo fagocitó prácticamente al PRO, y los dirigentes del PRO terminaron pasándose e integrando las filas de la Libertad Avanza. Ocurrió acá, claramente. Mira, en Tucumán, sí, hasta el 90 se decía, mientras tenga Bush al frente, siempre va a ser un hostigamiento, porque Bush había ganado el 87, 89, 91.
Estamos hablando de un diputado nacional. Sí. Entonces, el día que Bussi gane, va a ir bajando Bussi. Y gana Bussi y después empieza a bajar. Pero con Bussi se da eso, lo que no baja es el antiperonismo. Estamos de acuerdo. Porque una cosa es la derecha y otra cosa es el antiperonismo. Sí, son los representantes del antiperonismo. A ver, si quizás en un momento puede haber sido en la figura de Ricardo Bussi o de Antonio Bussi, después empezó a trasladarse a otras figuras que fueron apareciendo y que eran alternativa al peronismo local. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Buscan, obviamente, y va fluctuando en ese caso, alternativas que puedan hacerle frente. Ocurrió con, en su momento, Alfonsín, de la Rúa, podríamos decir, después aparecieron figuras como Ricardo López Murphy, Elisa Carrió, que tuvieron su momento y su posibilidad de enfrentar y competir en las elecciones presidenciales, y eso obviamente se va oscilando, pero también la capacidad de estructuración a nivel territorial es importante. Si bien uno podría decir que la Libertad Avanza ganó sin tener un partido constituido a nivel nacional y con una estructura territorial, y eso le adjudican después a las redes sociales, también existió un acuerdo territorial con fuerzas tradicionales, como en el caso de Tucumán fue Fuerza Republicana en ese momento. Vos, volviendo a Tucumán, ¿cómo lo veo Fuerza Republicana? Creo que ha quedado obviamente diluido, no es la Fuerza Republicana de los años 90 como justamente mencionaba. Sí tiene, creo yo, esos momentos y picos de acompañamiento, consecuencia también de que no encuentra la sociedad en el momento de la votación una alternativa que lo represente. Quizás con la Libertad Avanza y el sello de la Libertad Avanza pueda canalizarse ese tipo de votos. Hay que ver cómo son los resultados. Si es la figura de Ricardo Bussi y el sello y lo que significa Fuerza Republicana para los tucumanos, o simplemente era esta idea de buscar una alternativa política. Desde que aparece Juntos por el Cambio también empieza a ser un poco menor la representación, pero siempre apareció como una alternativa distinta a los partidos tradicionales, tanto el radicalismo como el peronismo, con sus distintos referentes. La figura de Roberto Sánchez, ¿cómo la ves? Roberto Sánchez sigue siendo todavía, creo yo, el principal candidato que tiene hoy en día la oposición. No se ha constituido uno nuevo. El problema de Roberto creo que ha sido desaparecer un poco del escenario político, consecuencia de estar en Nación, pero tiene la posibilidad todavía de volver quizás a estar en la escena política, o sea, de vérselo un poco más utilizando esta campaña electoral. ¿Tiene todavía posibilidades? Sí, todavía no podríamos jubilarlo, pero obviamente que va a tener que competir con otros interesados para poder acceder a la gobernación, quizás, si es que eso es lo que quiere, ser gobernador de Tucumán también. ¿Y en ese juego Mariano Campero? Y Mariano justamente creo que lo acompañaría Roberto, pero Mariano está claramente interesado y él lo ha manifestado, quiere ser gobernador, y hay que ver hasta qué punto, justamente en ese proceso de negociación, los radicales son muy particulares también en ese sentido y cambian permanentemente y pueden romper una alianza, pero en este caso creo que el mejor aliado que en este momento podría llegar a tener Campero es Roberto Sánchez. Entiendo que lo acompañaría para las elecciones a diputado, no como candidato, pero sí como apoyando a la fuerza, a la lista. Y en ese sentido, se habla bueno, que ya hay un acuerdo, que una concejal de... Sí, exactamente, integraría la lista, no necesariamente una concejal de Hierro Bueno integraría la lista. Exactamente, entonces hay que ver eso. Eso implica que ya te está dando de acá para adelante un cierto perfil. El tema de Roberto es que también no forma parte del bloque de diputados que Mariano integra hoy en día. Mariano fue mucho más cercano al ala de Patricia Bullrich y por otro lado también se acercó al gobierno nacional. En cambio, Roberto mantuvo su distancia y quizás ahí pueda ser los puntos de distancia o de diferencia que exista entre un candidato y el otro. Catalán, ¿qué te significa para vos? A ver, se ha probado mucho, y quizás me puedo equivocar obviamente, pero se han probado muchos candidatos que
que han sido tucumanos, se fueron de la provincia, aparecieron nuevamente por ser funcionarios nacionales, tratando de posicionarse como candidatos a gobernador, a diputado, etcétera, pero si no se recorre el interior de la provincia, difícilmente pueda ser un buen representante de los intereses de acá, más allá de los familiares que puedas tener y todo eso, porque el distanciamiento y la vida en otro lado y la idiosincrasia de otros lugares, a pesar de que sean provincias argentinas, son muy distintos. Entonces, quizás únicamente podés conocer cómo funciona, cómo vive y los intereses que tienen las personas de la capital, pero no el interior de la provincia. Un diputado tiene que representar precisamente a todo el territorio de Tucumán. ¿Qué pasó con Garretón y pasó con Pratgay? Pasó con Pratgay, también con López en su momento. José López. José López, exactamente. Entonces, como para mencionar a alguien que vino del peronismo y que no tuvo resultado, justamente porque, a ver, al no vivir en la provincia, desconoces cómo es quizás la idiosincrasia hoy en día de tucumano, del interior tucumano, y el desconocimiento obviamente de la sociedad es bastante importante, a pesar de ser figuras nacionales. Y obviamente también tenés que construir una estructura acá. En ese sentido, obviamente, creo yo que lo que están buscando o que se están confiando es de que el hecho de ser funcionario nacional, el apoyo de La Libertad Avanza y el sello de La Libertad Avanza puede traccionar alguna cantidad de votos. Hay que ver si realmente resulta y funciona. Yo creo que en Tucumán no funciona tan así. Consecuencia de las experiencias anteriores. Puede darse una sorpresa, sí se puede dar, obviamente. Ahora, políticamente, si vos tuvieras que mirar esto, ¿crees que la derecha en Tucumán va a avanzar? ¿Vos lo ves peronismo fuerte? ¿Cómo lo ves? El peronismo siempre ha estado fuerte en la provincia y consecuencia también del sistema de acople se ha ido consolidando la hegemonía del justicialismo y todas las variantes que hay. A ver, la derecha en Tucumán sí existe y existen distintos tipos de representantes. Quizás muchos no quieren ser catalogados como de izquierda o de derecha, por una cuestión más que nada de lo que significa decir derecha y lo que puede impactar en el imaginario colectivo, ¿no? No significa ser de derecha, no significa ser algo malo, ser de izquierda tampoco, son posiciones ideológicas, es un simplismo que uno hace para explicar la posición política que cada uno tiene. En Tucumán creo yo que tiene la posibilidad de consolidarse, pero la problemática que se presenta es la falta de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que representan esos espacios. Entonces, ahí existe la dificultad y creo que eso también es favorable para el peronismo que termina, al final de cuentas y en última instancia, acordando, a pesar de las internas y todas las disputas personales que pueden llegar a existir, se sobrepone a eso y termina unificándose en un frente que le permite también tener buena performance. Pero mira, la derecha llegó al poder y comienza las dos veces con Macri, se le complicó y ahora también. Y sí, porque justamente no existe esa verticalidad que quizás pueda llegar a tener el peronismo y que hoy en día quizás vemos que el peronismo está en esa situación de la falta de verticalidad. Siempre veíamos un líder nacional que bajaba línea prácticamente a todas las provincias y en consecuencia se actuaba en función de eso. Hoy en día no existe y por eso los gobernadores provinciales actúan o tratan de buscar que se provincialicen las elecciones nacionales y tener buenos resultados y que sea, en cierto punto, una evaluación de su gestión. Están haciendo foco en eso y lo venimos viendo en las elecciones anteriores que han tenido buenos resultados para los gobernadores. Ahora, gobernando justamente, por ejemplo, Juntos por el Cambio, cuando llega Juntos por el Cambio a la presidencia con Mauricio Macri, si bien había peleas internas, se empiezan como a dividir en algún punto. Bueno. O sea, es una discusión tan fuerte que no termina de generar ese verticalismo o no termina de tener esa disciplina partidaria, le llamemos en algún punto. Y eso creo yo que termina debilitando los frentes electorales de esas características. O sea, de esos sectores. Y lo mismo pasa a nivel nacional hoy en día. Con Milei. Cuando sacan las PASO, acentúa más esa situación porque vos tenés
Obviamente, la posibilidad de presentarte en las elecciones ya generales sin necesidad de hacer interna y sin necesidad de buscar un frente ni un acuerdo con otras fuerzas políticas, entonces te disgregas más, te dispersas más, que quizás muchas veces pueda no pasarle, hoy sí le pasa al peronismo, pero principalmente le pasa a estos sectores porque están mucho más dispersos. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por a vos, ilustrarme un poco. Gracias. Señora.